Antes del psicoanálisis, el sueño ya era un problema que intrigaba profundamente a médicos, filósofos y científicos. No era un fenómeno desconocido. Por el contrario, existía una enorme cantidad de observaciones acumuladas sobre aquello que ocurría mientras dormimos. Y, sin embargo, algo seguía sin resolverse. Porque había una experiencia difícil de ignorar. Los sueños parecían poseer una lógica extraña. A veces retomaban escenas recientes del día anterior. Otras veces hacían reaparecer recuerdos de la infancia que parecían completamente olvidados. En ocasiones incorporaban sensaciones corporales reales, sed, dolor, frío, hambre, transformándolas en escenas oníricas complejas. Y muchas veces producían angustia, deseo o miedo, con una intensidad sorprendentemente real. El problema era que todas estas observaciones parecían apuntar en direcciones distintas. Algunos autores sostenían que el sueño representaba una especie de interrupción de la vida psíquica normal, un estado confuso, desordenado y casi absurdo producido por el debilitamiento de la conciencia durante el dormir. Otros, en cambio, observaban algo distinto, que el sueño mantenía vínculos evidentes con la vida despierta. Los pensamientos del día, las preocupaciones, los recuerdos, las impresiones recientes, todo eso parecía continuar operando durante el sueño, aunque bajo una forma extraña y deformada. Y ahí comenzaba precisamente la dificultad. ¿Por qué, si el sueño era simplemente un producto caótico del reposo cerebral, entonces resultaba difícil explicar por qué conservaba ciertos encadenamientos, afectos o escenas relativamente organizadas? Pero si existía una continuidad psíquica con la vida despierta, entonces había que preguntarse por qué el sueño aparecía bajo formas tan absurdas, fragmentadas o ilógicas. Ese era el verdadero problema. A fines del siglo XIX ya se habían identificado muchos de los elementos que participan en la formación de los sueños. Se sabía, por ejemplo, que estímulos externos podían incorporarse al sueño. El sonido de una campana podía transformarse en una escena de iglesia. Un ruido exterior podía integrarse dentro de la historia onírica sin despertar inmediatamente al sujeto. También se observaba que ciertas necesidades corporales influían directamente en el contenido del sueño. La sed, el hambre, el dolor físico, el malestar corporal, todo eso podía reaparecer transformado en imágenes, situaciones o escenas simbólicas. Junto a esto aparecía otro fenómeno todavía más interesante: la memoria. Los sueños parecían utilizar materiales extremadamente variados, detalles recientes, fragmentos insignificantes del día, recuerdos antiguos e incluso experiencias infantiles que la persona creía completamente olvidadas. Esto llamaba profundamente la atención, porque el sueño parecía tener acceso a contenidos que muchas veces no estaban disponibles para la conciencia habitual. Sin embargo, pese a todas estas observaciones, persistía una dificultad central. Los investigadores habían descrito muchas de las fuentes del sueño, pero todavía no lograban explicar su funcionamiento psíquico. Es decir, ¿por qué esos elementos eran seleccionados y organizados de una determinada manera? ¿Por qué ciertos recuerdos aparentemente triviales aparecían en lugar de otros mucho más importantes? ¿Por qué algunos sueños producían angustia intensa? ¿Por qué ciertas escenas parecían poseer una coherencia afectiva que iba mucho más allá de una simple activación aleatoria de recuerdos? Ahí es donde Freud introduce una ruptura decisiva. Propone que el sueño no es simplemente un fenómeno fisiológico, ni un desorden accidental de imágenes mentales. Propone que el sueño es una formación psíquica.
es decir, una producción del aparato psíquico que posee una lógica específica. Y esa lógica, según Freud, se encuentra ligada al deseo inconsciente. Este punto es fundamental, porque Freud no niega la participación del cuerpo, de la memoria o de los estímulos externos en la formación del sueño. Lo que plantea es otra cosa, que esos elementos son utilizados y reorganizados por un trabajo psíquico. Y precisamente ahí aparece una de las ideas más importantes del psicoanálisis. El sueño no reproduce simplemente la realidad, la transforma, la deforma, la desplaza, la reorganiza según procesos inconscientes que no siguen la lógica racional de la conciencia vigil. Por eso los sueños muchas veces parecen absurdos, no porque carezcan de sentido, sino porque obedecen a otra forma de funcionamiento psíquico. Freud llamará a esto trabajo del sueño, y a partir de ahí el problema cambia completamente de lugar. La pregunta ya no será ¿qué estímulos producen sueños? La pregunta pasa a ser ¿cómo ciertos deseos, conflictos, recuerdos y tensiones inconscientes logran aparecer bajo una forma deformada sin interrumpir completamente el dormir? Y justamente desde ahí comienza una de las investigaciones más influyentes de toda la historia del psicoanálisis. Soy César y esto es Psicoanálisis y Vida Interior. Si el contenido ha sido de tu interés, te invito a suscribirte y a dejar tus reflexiones en los comentarios. Hasta nuestro próximo encuentro.